Hoy día estamos a 12 de mayo. Esto es el octavo año básico. Yasmín Fuensalida está presente. Fuensalida. Presente, profe. Ahí está la Yasmín Fuensalida. La vamos a dejar presente de inmediato. Valentina Vera, ¿anda por ahí? Sí, profe. Ahí está la Valentina. Ahí voy a subir un poco más el volumen. Almendra Aedo. Aquí estoy, profe. Ahí está. Brittany Muñoz, anda por ahí. Sí, profe. Ahí está la Brittany. Hay que buscar el cuaderno. Y mi estimado Andro Nijara, anda por ahí. Sí, Eh, profe. ahí está el Andro. Muy bien. Estábamos pasando la lista. La Juanita Arias. ¿Dónde está la Juanita? ¿Está presente? Juanita Arias. ¿Ya? Y el Steven Covarrubias. ¿Llegó? Covarrubias. Ya, tienen que, Presente, profe. ya, ahí está el Steven, está presente, la Juanita tiene que arreglar su audio. Ya, viene llegando la Fabiana Calderón también. La vamos a colocar presente al tiro. Calderón. Ya, ahí está la Fabiana Calderón. El Vicente Martínez también viene llegando. Ya, entonces, hoy día vamos, chiquillos. Simón Canales también llegó. Y ahora sí que sí. Vienen llegando algunos atrasados. Hoy día vamos a comenzar a desarrollar el portafolio número 3. Vamos a trabajar juntos todas las clases de este mes en el portafolio 3, en una actividad distinta o en cada actividad que tiene el portafolio 3. Hoy día entonces, en otras palabras, vamos a desarrollar una actividad del portafolio número 3. Necesito, para los que vienen llegando atrasados, cuaderno de música, lápiz pasta, lápiz mina. ¿Ya? Ya. Entonces, lo primero que tienen que tener en el cuaderno es eso que está ahí. ¿Ya? Que es, vamos a conocer características de la cultura mapuche. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Gutiérrez, Martín Gutiérrez. Entonces, en el cuaderno, Michelle, usted copia eso que está ahí. Conocer características de la cultura mapuche. Entonces, esto tiene que estar en el cuaderno copiado. ¿Ya? Dice, los mapuches son un pueblo indígena que habita el sur de Chile y Argentina desde aproximadamente 2000 años. En Chile viven entre la región del Biobío y la de los lagos. ¿Ya? En la región del Biobío y la de los lagos están los mapuches en Chile. Y en Argentina, en partes de la Pampa y la Patagonia. Actualmente es uno de los pueblos originarios más numerosos de América. Mapuche significa en mapudungún la lengua de este pueblo, hombre de la tierra. Ya, mapuche significa entonces hombre de la tierra. Ya, mapudungún, chiquillos, es la lengua de los mapuches, es el idioma de los mapuches. Ese es el mapudungún. Bueno, después dice acá que acá hay una fotito, ¿cierto? Y dice ruca. La ruca es la vivienda de los mapuches. Todos alguna vez, y si no la hemos visto, es hora de que la conozcamos,
esa sería la ruca, donde está parado ese caballero ahí, a su derecha, es una ruca, hay una entrada de una ruca, ¿ya? ¿Y qué es la ruca? Es la vivienda de los mapuches. Miren, ahí hay otras fotos de distintas rucas, ¿ya? Entonces tenemos la ruca, que sería la vivienda de los mapuches, tenemos distintas rucas. Y dice que la ruca, esto también se copia, ¿ya? Y dice que la ruca es la vivienda tradicional mapuche. Está construida en paja y madera. Su planta es rectangular o circular. No tiene ventanas y cuenta con una sola puerta que mira hacia el oriente, hacia la cordillera, entonces, ¿ya? Hacia allá apunta la puerta. Al centro de la ruca hay un fogón que los mapuches usan para cocinar y calentarse. En el techo hay un agujero por donde sale el humo del fuego. ¿Ya? Entonces, dentro de la ruquita que está dentro aquí, hacen un fogón ahí, donde calientan los alimentos, deben colocar su cocinilla, ¿cierto? Eso sería la ruca. Entonces, le voy a preguntar a la Yasmín Fuensalida. Yasmín Fuensalida anda por ahí. ¿Está la Yasmín o no? Arriagada, como lo presenta. Samuel Blanco. Ya, la Yasmín parece que está sin audio. No tiene audio entonces la Yasmín. Entonces vamos a ir con otra persona. Ya, el Vicente Martínez está con audio. Sí, profe. Ya, Vicente, ¿qué es una ruca entonces? Una ruca. Esto que estamos mirando acá es una ruca. Acá hay dos rucas, ahí hay una y hay Es otra. una vivienda tradicional mapuche. Exactamente, eso tienen que memorizarlo todo, tal cual lo acaba de decir el Vicente. En la vivienda tradicional de los mapuches se llama ruca. ¿Ya? Ahora voy a preguntarle a otra persona y por acá, Fabiana Calderón, ¿anda por ahí? Sí, profe. Fabiana, ¿cómo se llama el lenguaje de los mapuches, la lengua de los mapuches? ¿Qué, profe? Que no la El escucho i- bien. ¿Cómo se llama el idioma de los mapuches? La lengua en que ellos hablan. Mapudun. ¿Cómo se Mapudun? No sé cómo se pronuncia. Por ahí va, a ver, espérense, parece que Mapudunguna, no sé, eso profe. es. Martina, ¿Está bien? Profe, no está hablando. No, el micrófono está. ahora sí, ya, ahí sí, ya, Dylan, gracias. Dylan, o acá está el Martín. Martín, ¿cómo se Diga, llama el profe. idioma de los mapuches? ¿La lengua de los mapuches? Mapudungun. Mi profe Exactamente. Fabiana. Entonces, chiquillos, tenemos que esto tiene que estar en el cuaderno. Me voy a devolver un poco. Espérense un poco. Sigo entonces con esto tan interesante y bueno, ya sé que la ruca es la vivienda mapuche, ahí está, y voy a hablar un poquito acerca de otro símbolo importante dentro de la cultura mapuche, ¿ya? Que es la machi.
Ahí hay una imagen de la machi. La machi puede ser, es una persona que eligen dentro de la tribu de los mapuches cada cierto tiempo. O sea, que hay una foto de algunas machis. No es que sea una machi eternamente solo una, ¿ya? Van eligiendo distintas machis, ¿ya? No es que esa señora que esté ahí sea la machi que siempre ha estado en el pueblo mapuche, imposible tampoco, porque debería ser, esa señora debería ser inmortal, ¿ya? Entonces vamos a ver, antes de lo que me dijo una compañera que se hacían brujería o no, vamos a contextualizar un poco, chiquillos, de qué se trata y qué representa la figura de la machi dentro de la cultura. Porque acuérdense que es cierto, no es nuestra cultura, por lo tanto, puede que nos parezca extraño, y lo que nos parezca extraño, nosotros tenemos que aprender a aceptarlo y conocerlo, o a conocerlo para poder aceptarlo o rechazarlo, ¿ya? Porque si no conozco algo y lo estoy juzgando por cómo se ve, digamos, yo estaría pecando de ignorante, ¿ya? Y el tema es que nosotros conozcamos las cosas, la historia, las culturas, etcétera, para que podamos determinar, digamos, si eso es algo bueno, algo malo o es diferente simplemente, ¿ya? ¿A qué me refiero? Hay culturas donde piden a un Dios, ¿cierto? O agradecen a un Dios cuando llueve, le piden que llueva. Y ellos creen que hay un Dios que hace llover, ¿ya? Y lo nombran de una determinada manera. Entonces, en la cultura de nosotros, digamos, muy pocas personas se ponen a rezar a un Dios para que llueva, ¿ya? O creen que hay un Dios que es el Dios de la lluvia, por ejemplo, ¿ya? Ahora, volviendo al tema de los mapuches, chiquillos, recuerden también que la cultura occidental, nosotros creemos en Jehová, tenemos la Biblia, y hay culturas que no tienen la Biblia. Ya la creación del mundo de los mapuches no es Adán y Eva. ¿Se acuerdan que el lenguaje les enseñaron que habían unas serpientes, la serpiente Caicaibilú, etcétera? La creación del mundo mapuche no es la misma que la creación del mundo de nosotros. ¿Ya? En la India también tienen otros dioses, Shiva. Entonces, para hablar acerca de una cultura debemos conocerla, no digamos estigmatizarla o juzgarla por cómo se ven las personas, ¿ya? Entonces, no sé por qué, pero aquí debiera cambiar. Bueno, ahí hay otras machis, ¿ya? Ahí la machi tiene un instrumento musical, miren, ahí también lo tiene, y acá dice, en el cuaderno tiene que estar esto también, y dice que la machi es la curandera o chamana mapuche. Conoce las plantas medicinales, el mundo sobrenatural, el arte de la adivinación y cumple un papel importante en las ceremonias comunitarias. Ya, entonces voy a ir acá, me voy a devolver un poco y voy a preguntar a algunas personas, ¿ya? Y Yasmín fue en salida, ¿volvió el audio o todavía no vuelve? No, no vuelve. Ya, Valentina Vera, para usted esta pregunta. ¿A dónde está la Valentina? Acá está. Valentina, Sí, eh, profe. mira, si es una curandera la machi, ¿ya? Es una ¿Ya? chamana mapuche, conoce las plantas medicinales, digamos, ¿cómo le llamamos nosotros a las personas que curan? ¿Cómo se llamarían? Eh, ¿Enfermero? Enfermeros, y cuando el que te da la receta médica, ¿cómo se llama? ¿Doctor? El doctor. Entonces la machi sería el doctor en la cultura mapuche. Y hay una característica importante que todavía nadie la pregunta, que fíjense que es una mujer la que es el médico, ¿ya? Porque la cultura de nosotros, la cultura occidental, el médico puede ser hombre o mujer o hombre, ¿cierto? Pero acá particularmente la figura del médico es una mujer. Además, chiquillos,
el chamán, ¿cierto? Que es un maestro, ¿cierto? Cuando hablan del chamán, hablan del maestro, del que tiene el conocimiento, ¿cierto? Del que tiene la sabiduría, la filosofía, o sea, tiene sabiduría y tiene conocimiento de las plantas, porque cuando ella cura, ¿cierto? Y hace todo un ritual, ¿cierto? Porque la machi ahí está con un tambor que es el cultrum. Miren, cuando está curando a un enfermo, ella, digamos, tiene ese cultrum, ese tambor, que es este que está acá, y además tiene en el, en la muñeca, chiquillos, tiene un brazalete, un sonajero, ¿ya? Y ese sonajero, claro, va sonando a medida que va tocando el tambor, pero resulta que esto ya es algo particular, porque cuando yo voy al doctor o, y me receta un remedio, yo tomo el remedio, ¿cierto? O cuando alguien o el doctor me va a operar, me ponen anestesia, etcétera. Pero resulta que ella, antes de curar a alguien, ¿cierto? Toca el tambor, ¿cierto? Y ahí suena el sonajero. Ya es algo distinto y algo particular, porque no es igual a nuestra cultura. Ahora, una de las razones por la que hace esto, chiquillos, de hacer este ritual, ¿cierto? De tocar el cultrún, cultrún se llama el tambor de la machi, de tocar el cultrún, ¿cierto? Hacer sonar el sonajero antes de curar, es porque ella entraría en contacto con otro mundo, con otro plano espiritual. Y si se dan cuenta, aquí dice el mundo de lo sobrenatural. El mundo de lo sobrenatural, para ellos, es el mundo donde están los espíritus. ¿Los espíritus de quién? De sus antepasados. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo profundo, ¿ya? Y hay algo distinto, porque ellos a esto, al comunicarse, esta macha, al comunicarse con sus antepasados o con espíritus de personas que han muerto de su cultura, ¿ya? Estaría en el mundo sobrenatural, ¿ya? Estaría en contacto. O sea, la machi tiene un don, ¿ya? Por eso es elegida dentro de su cultura y no cualquier persona puede ser machi, ¿se dan cuenta? Ahora bien, interesante, tal vez una persona de la cultura occidental, como nosotros, no crea en esto, ¿ya? Porque puede decir, oye, pero ¿cómo se está comunicando con espíritus para sanar, para que le den respuesta? No, pues eso no existe, ¿ya? Entonces, acá nos encontramos, chiquillos, frente a una situación bastante interesante. Además dice, miren, se comunica con el mundo sobrenatural, el mundo de los espíritus, y conoce el arte de la adivinación, o sea, conoce el futuro, ¿ya? Porque estos espíritus le estarían dando respuesta y además al tener este don de, digamos, de pasar a distintos planos espirituales, ¿cierto? Porque los espíritus de los muertos, en la cultura de ellos, estarían en otro plano, pues, en un mundo sobrenatural, ¿cierto? Y fíjense que además la Machi podría, a través de esto, teniendo este don, puede adivinar el futuro. O sea, está muerto, o sea, perdón, la persona está enferma, puede determinar de qué se enfermó y puede decir cómo va a sanar, incluso podría decir que si esa persona va a morir. Ahora, esto está basado en la práctica empírica. Voy a irme ahora al tema, chiquillos, de lo que es la manera de sanar. Porque la Machi, digamos, sí, es un médico, pero está curando a través de la práctica, ¿cierto? Claro que sabe las combinaciones de sus hierbas y te las da. De hecho, ahora en la actualidad hay farmacias naturistas, hay farmacias donde venden productos mapuches, pero en un momento la ciencia no aceptaba este tipo de práctica, este tipo de curación, ¿ya? Si usted se da cuenta, voy a preguntarle a cualquiera, ya le pregunté, el Andro Nijara. Andro Nijara, ¿qué característica tendrá un remedio en la cultura nuestra? Por ejemplo, ¿a dónde está el Andro? Acá está el Andro. ¿Cuál es una de las características que tiene el remedio? Ya, tiene un nombre, ¿cierto? Por ejemplo, un paracetamol.
¿Para qué sirve, Androni, un paracetamol? ¿Ya? Para curar O los un dolores, exacto. ¿Y un Tapsin para qué sirve? para calmar los dolores de cabeza. ¿Ya? Y también lo tomamos para el resfriado, ¿cierto? Generalmente sí. Ya, entonces fíjate, Androni, que la ciencia, como la conocemos, la ciencia tradicional, llevó un remedio, el que sea, acá tengo la caja, un remedio. Este remedio es un proceso científico, ¿ya? Acá, digamos, acá hay una comprobación de cosas, de elementos. O sea, los elementos que tiene un Tapsin, que tiene un paracetamol, eso fue probado en un experimento y ellos se dieron cuenta que funcionaba para curar el dolor de cabeza, el paracetamol, olivoprofeno, ¿cierto? Y el Tapsin, esto sirve para el resfriado, ¿ya? Entonces eso está probado científicamente, a eso me refiero, ¿ya? Con un método científico, se hizo un experimento, etc. En cambio, hay medicinas que son naturales, que son llamadas alternativas, que sería la medicina mapuche, ¿ya? Ella toma hierbitas, ¿cierto? La junta y con esas hierbas te estaría sanando. Eso se llama medicina natural, chico, ¿ya? Profesor, pero en la actualidad se ha analizado que las hierbas también curan, sí, sí, pero eso ya estaría haciendo que yo tomo las hierbas y las analizo en un proceso científico. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entre curar a través de la práctica? Yo voy al jardín de mi casa y saco una agüita, una hierba de melisa y la pongo en una, disculpen, y la coloco en una taza y eso me ayuda, digamos, para dormir, ¿cierto? O tomo una hierbita de matico y me ayuda para mi dolor de guatita, etcétera, ¿ya? Ahora, esto tiene que estar en el cuaderno. La machi, entonces, el médico, es la curandera de los mapuches. También tiene que estar en el cuaderno. Y con esto vamos a terminar. Y dice que la araucaria, chiquillos, es un árbol que crece en la cordillera de los Andes, en el sur de Chile. Otro símbolo de la cultura mapuche, chiquillos, la araucaria, el árbol sagrado de los mapuches y Argentina. Puede medir hasta 50 metros de altura y produce un fruto llamado piñón, que los mapuches comen crudo o tostado o hervido. El piñón es la fruta de la araucaria. También lo usan para preparar harina, pan y bebida. En Mapudungún, chiquillos, araucaria se dice pehuen, ¿ya? Cuando escuchen la palabra pehuena, ustedes dirán, está hablando de una araucaria, ¿ya? Entonces, el árbol milenario de los mapuches se llama araucaria. Voy a ir a Vamos a ir entonces con los instrumentos musicales mapuches. La araucaria se demora 100 años en crecer, los 50 metros. Eran 50 metros, me parece, ¿cierto? Ya, entonces lo corroboro, chiquillos. Sí, 50 metros crece una araucaria. Hay personas que tienen araucaria en sus casas, ¿ya? Ya, acá está los instrumentos musicales mapuches. Bueno, el cultrún, ya vimos que es un tambor que toca la machi cuando cura a sus enfermos, entre otras actividades en el cual se ocupa este tambor, un instrumento de percusión, recuerden. La trutruca, ¿ya? Que es un instrumento de viento o de aire, un aerófono, ¿ya? Y mi querida Fabiana Calderón, existen distintos tipos de trutruca, fíjense, está esa y está esa trutruca, la que es como circular, ¿ya? Ahora, acuérdense que en Argentina la trutruca le dicen erque. Hay una canción por ahí que dice erque, charango y bombo para bailar, ¿ya? La trutruca es un instrumento de llamado, de alerta, ¿ya? Por eso que como lo tocan los hombres en la cultura mapuche, las trutrucas. ¿Saben por qué, chiquillos? Porque recuerden que antiguamente, estamos hablando de más de 1000, 2000 años, cuando viene el peligro o alguien viene a atacar, hay una persona que está ahí, este caballero, por ejemplo, y al tocar la trutruca estaría anunciando que hay peligro, ¿ya?
Por eso yo dije que es un instrumento de alerta, de llamado. También lo pueden ocupar cuando van a cazar. Ya tocan para alertar a los otros que los animales están ahí, los animales que tienen que cazar para comer, etcétera. ¿Ya? Pero como mi querida Fabiana Calderón me va a preguntar por qué las mujeres no tocan este instrumento, porque las mujeres en el pueblo mapuche y los niños no iban a la guerra, no van a la pelea y no salen a cazar, ¿ya? Los hombres generalmente eran los que iban a la batalla. Entonces este instrumento es un instrumento de alerta, de llamado, ¿ya? Y el que ha escuchado alguna de estas trutrucas alguna vez, chiquillos, suena muy fuerte, ¿ya? Pueden ser cuadras que usted escuche la famosa trutruca, ¿ya? Se escucha a largas distancias, metros. Susarte entonces está presente. ¿Ya? Vamos. La pifilca, ¿ya? Que es una especie de flauta que en este caso no tiene ningún agujero, por lo tanto esta flauta haría un sonido, ¿cierto? Porque la flauta tradicional, miren, tiene varios agujeros, lo que me permite hacer notas musicales, pero ahí hay una pura nota musical sonando. La pifilca. Ahí hay distintas pifilcas, ¿se dan cuenta que tiene solo un agujero? Después viene la cascahuilla, que era este sonajero que se coloca la machi cuando toca el tambor, ¿ya? La cascahuilla, ahí están las cascahuillas, y el trompe, ¿cierto? Que es un instrumento que se coloca en la boca, que también hace solo un sonido, ¿ya? Guau, guau, guau. Ya, esto tiene mucho de ritual, de ceremonial, de entrar en trance, lo vamos a ver en otra clase, ¿ya? Entonces, chiquillos, vamos a ir ahora, vamos a la actividad, y su actividad hoy día van a dibujar del color que ustedes quieran, dibuja y pinta del color que tú quieras estos instrumentos. Entonces vamos ahí, hay que dibujar ese cultrún en el cuaderno y pintarlo, hay que dibujar ese trompe en el cuaderno y hay que dibujar esa trutruca en el cuaderno. Para ir cerrando, entonces, chiquillos, hoy día, en la clase de hoy, recordamos características de la cultura mapuche, ¿ya? Y nos dimos cuenta que los mapuches están en el sur de Chile, sí, y también en parte de Argentina. Además, también los mapuches tienen en su cultura características importantes y figuras importantes. Por ejemplo, está la figura de la machi, de la curandera, del médico de los mapuches, ¿ya? Está también su árbol sagrado, que es la araucaria, están sus viviendas, que son las rucas, y además conocimos los instrumentos musicales mapuches. Hay que hacer esta tarea, tiene que estar en el cuaderno.